Hola chicos, mi nombre es William Trujillo y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que en lo personal me agrada bastante y que he visto que en la actualidad aquí en México se ha vuelto tendencia, lo cual es el entrenamiento de fuerza, específicamente el entrenamiento de powerlifting. El día de hoy hablaremos pues de cuáles son los beneficios de qué es este tipo de deporte y el por qué se está volviendo una tendencia a nivel mundial. Primero que nada, muchachos, pues tenemos que analizar qué es, ¿no? El powerlifting, muchachos, es un deporte de fuerza. Es en donde básicamente debemos de levantar la mayor cantidad de peso posible en tres movimientos a los que les llamaremos básicos. Estos tres movimientos son multiarticulares, estos tres movimientos requieren y solicitan de diferentes grupos musculares. Y estos son el press banca, la sentadilla y el peso muerto. Existen diferentes federaciones, diferentes organizaciones a nivel mundial, pero en todas el objetivo principal es movilizar la mayor cantidad de carga posible. Estas a su vez tienen categorías que normalmente están mediadas por peso y en algunos casos por edad, teniendo pues edades juveniles, subjuniors, juniors o categorías para personas con mayor edad, las categorías masters que inician a partir de los 40 años. Aquí, muchachos, nosotros vamos a tener en una competición tres oportunidades para levantar la máxima carga posible en cada uno de los levantamientos. El levantamiento más pesado de cada uno de los movimientos se sumará y formará algo a lo que le llamaremos total. Cada uno de los que ganan son aquellos que tienen el movimiento más pesado por cada uno de las categorías y el campeón va a ser el que tenga la suma total de los tres más pesada. Aquí hay diferentes cuestiones de reglamento, muchachos. Difieren a veces entre federación y federación. Sin embargo, pues vamos a, para no meternos en cuestiones tan técnicas, dar solamente algunos. Por ejemplo, una de las características es de que la sentadilla debe de alcanzar cierta profundidad. La parte más alta de nuestra rodilla tiene que estar por encima de nuestro pliegue de la flexión de cadera, de nuestra cadera como tal. Si esto no sucede, la sentadilla no es válida, no se da por bueno ese levantamiento, a pesar de que el atleta por propia voluntad se haya podido haber puesto otra vez de pie. Hay que seguir comandos, por ejemplo, hay diferentes jueces, tres en totalidad, que te ayudan a dar el seguimiento al a lo que vas a realizar, al levantamiento. Te dan el comando de cuando la barra ya está cargada con tu peso, te dan el comando de bajada, tú tienes que realizar el movimiento de manera fluida, tienes que hacerlo controlando perfectamente el peso y tienes que esperar hasta que hayas llegado completamente erguido a que el juez te dé el comando de guarda o de rack para asegurar de que se haya extendido por completo el cuerpo, que haya una extensión completa de rodilla, que haya una extensión completa de cadera y que no haya quedado esto con una posición lo cual se preste a interpretaciones. En el press banca, por ejemplo, debemos de tener una pausa en la parte más profunda del movimiento en donde hay algún contacto con el torso y esperar al comando del juez para que te indique la subida. Esto obviamente requiere de control, requiere de una buena técnica y de cierta manera nos permite asegurar que el rango de movimiento fue el correcto. Obviamente, dentro del reglamento también vienen ciertas especificaciones de seguridad. La cabeza no puede moverse, los pies deben de estar en todo tiempo en contacto con el suelo, los glúteos deben de estar en todo tiempo en contacto con el suelo y sobre todo la cintura escapular, la parte alta. Es por eso que vemos que dentro de los reglamentos está permitido realizar un pequeño arco lumbar.
porque ese arco lumbar nos va a permitir reducir el rango de movimiento siempre y cuando haya el contacto con el torso y por lo tanto poder movilizar más carga. Aquí esto puede llegar a ser controversial. ¿Por qué? Bueno, pues porque algunos dicen es que eso no puede ser una manifestación de fuerza, eso no puede ser permitido, hay gente que no lo puede desarrollar. Venga, que en realidad todo esto son pretextos, muchachos. Está dentro del reglamento, lo cumple y al final son habilidades que tú también puedes desarrollar siempre y cuando enfoques tu entrenamiento a obtener dichas capacidades. Obviamente con sus limitantes genéticas, sus limitantes de proporciones anatómicas. Sin embargo, con la intención adecuada, puedes ir mejorando dichas capacidades y sacarle ventaja a, obviamente, las fortalezas que tenga cada uno como individuo. En el peso muerto, muchachos, nos comentan el reglamento que tiene que ser un movimiento fluido. ¿A qué me refiero? No puedo hacer trampa apoyándome la barra sobre las piernas o empujándolo con mi cadera. Eh, Tiene que ser constante el movimiento, no puede haber movimientos negativos y esto nos hace pues que justo la ejecución sea bastante pulcra y por lo tanto la evaluación sea muchísimo más fácil para el juez, pero aún así los kilogramos que podemos llegar a movilizar en este tipo de levantamiento pues van a ser bastantes. Vamos a darnos cuenta, muchachos, que sobre todo estas personas se van a caracterizar por movilizar muchísima cantidad de kilos a comparación de los practicantes o de los asistentes regulares a un gimnasio o hasta de la mayoría de los practicantes que buscan un crecimiento meramente muscular por apariencia física. Y se está volviendo una tendencia en los gimnasios cada vez encontrar más y más gente que practica este deporte, más allá de la sección competitiva, más allá de aquellos que lo realicen porque quieren ir a un evento, que es bastante curioso. Yo conozco mucha gente que practica la estética corporal, que practica la apariencia, pero que solo lo hacen por un gusto totalmente personal, sin tener que exponerse, por ejemplo, a una competición, pero los practicantes de powerlifting normalmente sí gustan de asistir a este tipo de competencias. Y es más allá de justo el obtener un lugar, sino es porque normalmente el ambiente es bastante agradable, tienes una oportunidad con bastante seguridad porque hay spotters para intentar tu 100% o para intentar récords nuevos. Y bueno, que en general nos da la posibilidad de ser protagonistas en aquello lo que realizamos. Actualmente, cada vez más gente en los gimnasios convencionales o en los gimnasios de cadena están comenzando a utilizar entrenamientos basados en los movimientos de powerlifting para darle base y sustentación a su desarrollo, a sus capacidades físicas. Y es que vamos a ver que tiene sobre todo bastantes beneficios a comparación de otro tipo de metodologías que se llevan en este tipo de centros de entrenamiento. Muchos de ellos, pues, muy improvisadas, con poco fundamento científico, mmm, con poca o casi nada de estructura y obviamente haciendo muy azaroso los resultados que podemos llegar a obtener con este tipo de prácticas. Y entonces, muchachos, ¿cuál creen ustedes que sea la razón principal de por qué se está volviendo tan popular? Porque eso es un hecho. Vemos que en gimnasios convencionales, vemos que alrededor del mundo, de hecho, muchos atletas de estética corporal están volteando a ver la metodología que lleva años aplicándose en powerlifting para sacarles ventaja a su propio desarrollo estético. Vamos a ver un poco de esto y aclararlo desde tres puntos de vista. Primero, el punto de vista de las ciencias del deporte. Como principal, el entrenamiento de powerlifting está basado en aquello lo que le llamamos principios del entrenamiento deportivo. La sobrecarga progresiva, el principio de recuperación,
la programación deportiva, la reversibilidad, la especificidad, los cuales, muchachos, sabemos que tienen incidencia directa con el grado de eficiencia que nosotros vamos a tener de un entrenamiento o de otro. Un entrenamiento que vaya con una sobrecarga progresiva, o sea, que de poco en poco vaya incrementando el grado de dificultad, el grado de esfuerzo, pero a una razón de que también me voy adaptando, obviamente me va a permitir no solamente asegurar que mi cliente, asegurar que yo como practicante siempre esté en constante progreso, sino también poder predecir cuánto tiempo me voy a tardar para alcanzar uno u otro nivel. Si es que, por ejemplo, mi, mi objetivo es el competitivo dentro de la estética, de la apariencia corporal, por ejemplo, el físico-constructivismo o el bikini fitness, etcétera, pues voy a saber qué tanto tiene que durar, por ejemplo, los diferentes periodos para desarrollar masa muscular, para desarrollar ciertas capacidades, en qué tanto tiempo pues puedo definirme ahora teniendo esta cantidad nueva de masa muscular. Y eso pues principalmente me da planificación. La planificación, muchachos, por medio de la programación del entrenamiento, de saber cuánto es el porcentaje de la carga, a qué grado de esfuerzo estoy trabajando, cuántas series efectivas estoy realizando, cuántos ejercicios tengo que poner en cada uno de los entrenamientos, cuántas sesiones voy a tener esta semana, cuántas sesiones voy a tener este mes, cuántas sesiones voy a tener este periodo de 3 meses, pues me va a permitir ir acomodando las cosas para que yo no me lesione, para que pueda sacarle el mejor partido. Obviamente los beneficios van a ser mayores y esto tenga como consecuencia el poder reproducirlo en diferentes contextos, poder aplicar métodos para diferentes personas y adaptarlos realmente a las necesidades que tiene cada uno de los practicantes, cada uno de los alumnos, cada uno de los asistentes a estos centros deportivos. Otra de las razones de por qué el powerlifting termina siendo tendencia actualmente es de que tiene una estructura de entrenamiento. Tiene bien marcado cómo es que se tiene que realizar un calentamiento general, cuáles son las posibilidades para realizar un calentamiento específico, dependiendo de los movimientos que se van a realizar, que se van a practicar el día de hoy. Tiene bien estructuradas sus sesiones, en donde normalmente se comienza por los ejercicios básicos, los cuales pues obviamente me van a llevar la mayor cantidad del entrenamiento y después el cómo complementarlos con ejercicios secundarios, ejercicios accesorios, ya sea multiarticulares en máquina, ya sea unilaterales, ya sea analíticos, para darme mejoras específicas de cara a las necesidades que estoy presentando. Si son de control motor, si son cuestiones estructurales, si son cuestiones de composición, etcétera. Tiene un orden. Y por último, también nos permite tener un enfriamiento, algo en donde nosotros vamos a poder aplicar diferentes técnicas, las cuales me ayuden a recuperarme, las cuales me permitan entrar en un estado de relajación más rápido, o que me ayuden a beneficiar alguna otra capacidad física, como los rangos de movimiento, como la capacidad de concentración, etcétera. Estas fases de enfriamiento, los cuales me permiten regresar a la calma, reducir mi frecuencia cardíaca y me permiten pues cerrar mi entrenamiento, normalmente van a tener beneficios psicológicos y físicos bastante interesantes a largo plazo. Y otra de las cosas, muchachos, es de que en el powerlifting se le da muchísimo énfasis a la técnica. Y esto es por cuestiones, uno, de reglamento. O sea, yo no puedo permitir que alguien que quiera participar, aunque sea de manera recreacional en un evento de powerlifting, no realice el rango movimiento, el rango completo de movimiento, por ejemplo, en una sentadilla, porque el propio reglamento del deporte me pide que tenga ciertas características.
al igual que en el press banca, al igual que en el peso muerto, y esto puede ser extrapolado a prácticamente cualquier otro de los movimientos básicos, cualquier otro de los movimientos multiarticulares, como las dominadas, los fondos, los remos, en donde pues yo voy a desarrollar posturas para ser cada vez más eficiente y sacarle un beneficio específico a cada uno de los levantamientos. Nota, no estoy diciendo que en otros deportes o que en otras prácticas no se realice, sí se realiza. Sin embargo, el powerlift tiene la característica de ser inherente al deporte mismo, de estar estipulado desde sus cimientos y que por lo tanto todos los practicantes tengan bastante normalizado el buscar una técnica lo más pulcra posible, lo más eficiente y obviamente dentro de los parámetros de ejecución de la federación en donde van a competir. O aunque no compitan, vamos a darnos cuenta que hay federaciones que sobre todo por tintes políticos, tintes ideáticos, van a presentar pues cierto atractivo para ciertas formas de pensar y otras federaciones van a ser más atractivas para otras formas de pensar. Por ejemplo, una de las diferencias más marcadas es el estar bajo un estatuto de no dopaje, de la no utilización de sustancias prohibidas por la Federación, digo, por la Asociación Mundial Antidrogas, la WADA, o permitirlas. Obviamente, aquí ya por una cuestión ética, moral, muy personal, nosotros podemos inclinarlo por una o por otra. Si yo soy usuario de esas sustancias, las veo como algo correcto y no tengo inconvenientes, pues venga, tengo un espacio en donde puedo competir o en donde puedo seguir a los competidores que saben que están en una situación de un pensamiento similar al mío. Y si no, si yo soy completamente antidrogas, si yo soy completamente antiuso de esteroides, porque tengo mis razones, sobre todo en la cuestión de la salud, por ejemplo, pues tengo un lugar en donde seguir a la gente que piensa como yo, por ejemplo. Entonces, pues esto nos hace que desde el punto de vista del entrenamiento, pues sea bastante atractivo por toda esta infraestructura que tiene ya el powerlifting pues establecida. Desde el punto de vista, muchachos, de la salud, el entrenamiento de fuerza, no solamente el powerlifting, en general la fuerza, va a tener diferentes beneficios que van a ser bastante atractivos, sobre todo a largo plazo. Previene la sarcopenia, que es la reducción de las fibras musculares en tamaño, por lo tanto en funcionalidad. De hecho, uno de los principales objetivos va a ser el desarrollar mayor cantidad de masa muscular, porque es el principal factor que determina la fuerza. No es el único, pero sí es uno de los principales. Previene también la osteopenia, o sea, la reducción de la densidad ósea. Y esto, sobre todo en adultos mayores, pues termina siendo bastante interesante para evitar desarrollar enfermedades como la osteoporosis y que se presenten, por ejemplo, dolores o fracturas, artrosis, etcétera. Mejora la postura y esto lo podemos ligar directamente al principio de mejorar la técnica. No podemos realizar una técnica correcta con una postura poco eficiente. Y entonces el practicante se acostumbra a llevarlo a su día a día y por lo tanto tenerlo más bien como un hábito. Y esto se refleja en la manera en la que nos movemos al realizar nuestras demás actividades en casa, en el jardín, en el trabajo, etcétera. Principalmente también puede llegar a reducir la posibilidad de padecer dolores articulares, muchachos. Y es de que el cuerpo funciona ante un principio bastante básico. Aquello que se estimula, pues tiende a regenerarse de manera adecuada, tiende a cumplir sus funciones de manera adecuada. Y aquello que no se utiliza, pues tiende a irse deteriorando. Yo conozco más personas que están en una situación sedentaria sin realizar ningún tipo de entrenamiento, sin ningún entrenamiento de fuerza, que tienen problemas de dolor de espalda, dolor de rodilla, tobillos, hombro,
que las personas que se ponen tropocientos kilos a la espalda. ¿Por qué? Porque al final, con una técnica correcta, una progresión de manera adecuada y una guía profesional, pues esta práctica se vuelve bastante segura. La cantidad de lesiones que se tiene por horas de entrenamiento dentro del powerlifting es relativamente baja a comparación de otros deportes, como por ejemplo el fútbol soccer o como por ejemplo el fútbol americano. Sin embargo, pues vemos que está poco difundido. Ahora, aquí puede haber matices, ¿no? De que es una lesión, que tiene que ver, venga, pero de que con una correcta guía puede ser llevado a cabo de manera eficiente y saludable, de eso no debe de haber duda. También reduce la posibilidad, sobre todo, de desarrollar patologías cardíacas, y esto es porque al fin y al cabo termina teniendo una interacción tanto con el metabolismo, también que con nuestro sistema cardiocirculatorio, por el grado de esfuerzo. Por lo tanto, también esos practicantes pues suelen tener un aporte nutricional adecuado, suelen mantenerse activos y venga, que esto termina repercutiendo en el corazón, en el cerebro, en los pulmones, en prácticamente cualquier sección anatómica que nosotros analicemos. En una cuestión psicológica, muchachos, el entrenamiento de powerlifting, la fuerza, nos va a permitir reducir el estrés psicológico y por lo tanto también ciertos niveles de ansiedad. Y es que a todos de repente nos ha pasado, ¿no? Tenemos ciertos problemas en el trabajo, ciertos problemas en, en nuestra escuela, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros padres, etcétera. Y bueno, que después de una buena sesión de entrenamiento en donde pues tuve la posibilidad de exigirme lo suficiente, todos los demás problemas se ven un poco más llevaderos después de eso. Y esto tiene su explicación desde el punto de vista de la fisiología del cerebro por la segregación de diferentes sustancias. Eh, Tiene su explicación fisiológica desde la manera en la que se accionan los mecanismos de defensa, como son el miedo y, por ejemplo, la segregación de adrenalina, de cortisol, los cuales pues mantiene perfectamente en equilibrio. Sabemos que sobre todo el estrés psicológico actualmente es el causante de muchas de las patologías que se tienen. Entonces, tener una manera de liberar todas estas sensaciones, toda esta emoción en algo que te permite ir generando pequeños retos físicos y mentales, pues va a ser una muy buena manera de mantenerte saludable. Esto obviamente con sus matices y sus adecuaciones. Tiene bastantes beneficios estéticos. Hay una frase que escuché últimamente, sobre todo para el ámbito femenino. Uno de los entrenadores más respetados a nivel mundial del powerlifting, justo que se especializa en el entrenamiento en mujeres o que ha tenido la característica de tener muchas mujeres campeonas, dice que el powerlifting les da a las mujeres todo lo que la industria del fitness les promete y pocas veces les da solamente con el entrenamiento cardiorrespiratorio. Hace que pierdas, obviamente, en conjunto de un abordaje nutricional, que pierdas grasa, te permite mejorar tu masa muscular, te permite generar hipertrofia, te permite mantener un cuerpo equilibrado, te permite tener un cuerpo el cual pueda desarrollar diferentes funciones de manera aumentada, obviamente siempre y cuando haya el estímulo. De base, un entrenador más fuerte puede llegar a ser un entrenador más veloz, siempre y cuando se combine pues, justo el entrenamiento y se le dé el estímulo y se le vaya progresando. Aquí en pantalla, muchachos, tenemos a 4 representantes de nivel mundial de powerlifting y nota, son atletas testeados. ¿A qué me refiero? Son atletas que constantemente a lo largo del año pasan pruebas antidopaje de WADA. Tenemos a Russell Orhill, a Amanda Lawrence, a Brett Gibbs y a Jessica, me parece que se llama Bodernau, algo así, las cuales, pues, si se dan cuenta, tienen un porcentaje de grasa pues relativamente saludable, tienen ganancia muscular y tienen una estética
que pues yo estoy seguro que la mayoría de los atletas o de los practicantes que asisten a un gimnasio, pues desearían. Aquí puede entrar en matices, sobre todo porque pues los gustos son muy variados, ¿no? Alguien puede decir, no sé, que ellas están demasiado musculosas, o alguien puede decir que ellos no están tan grandes, o venga, aquí puede haber muchas cosas, pero de que estos cuerpos son funcionales y están en plenitud de salud, pues las dudas son pocas. Este tipo de entrenamiento, muchachos, intenta recapitular la mayor cantidad de información científica que se puede, la mayor cantidad de información mediante la experiencia de los practicantes, hacer una simbiosis, hacer una conjugación de todos estos conocimientos y replicarlo la mayor cantidad de veces posibles. Intenta ser extremadamente inclusiva, pone en igualdad tanto a personas bajitas, personas altas, hombres, mujeres, gente que es muy delgada, gente que es muy gordita, y intenta que todo sea lo más justo posible. Y no importa quién seas, está demostrado con muchas creces científicas que este tipo de entrenamiento te va a dar beneficios. Espero que estos pequeños conceptos, muchachos, que estas ideas les sean de utilidad. Espero que les atraiga un poco más al entrenamiento de fuerza. En esta semana voy a tener unas pequeñas participaciones en esta página. Entonces, manténganse atentos, muchachos. Les voy a estar mandando diferentes información acerca del entrenamiento de powerlifting para la aplicación a casi cualquier público, porque puede ser aplicado a cualquier público con sus correctas dosificaciones y entonces sacarle el mejor beneficio a su entrenamiento. Muchas gracias por estar el día de hoy. Las preguntas las voy a responder directamente en la sección de comentarios. Manténganse atentos. Nos vemos en la siguiente entrega, chicos.